Muy bien, pues ahora sí, oficialmente buenas tardes y bienvenidos. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia en esta actividad. Y pues para empezar me gustaría si desde el chat nos pueden ir escribiendo de qué colegios tenemos ya participantes en nuestra webinar. A ver, vamos a dar unos segunditos para ir viendo a qué personas tenemos. Por ahí hay algún micrófono abierto. Se los podemos ir cerrando, por favor. Gracias. Vamos a ver, CPI está por ahí, Centro Educativo El Valle, bienvenidos, Pino Montano, Católico San Pablo, Educativo El Valle, Los Andes, Discovery Jalapa, bienvenidos, Ciencias Comerciales El Progreso, Liceo Navarra nos manda un saludo, bienvenidos Paraíso de AREU, Colegio Integral CPI, muy bien, Colegio Cristiano Saber y Gracia, allá en Milpas Altas, ¿verdad? Excelente. CPI, tenemos varios del CPI, bienvenidos, bienvenidos todos, ahí seguimos recibiendo a personas del CPI, Ciencias Comerciales El Progreso, Educativo Preceptos, bienvenidos también. Muy bien, pues qué lindo poder verlos. Ya vamos a seguir aquí leyendo y estamos contentos de que estén con nosotros. Antes de iniciar, yo sé que ustedes ya han estado en varios webinars con nosotros, entonces conocen la metodología, el formato que utilizamos. Pero quisiera compartir y recordar de qué manera es que lo trabajamos. A ver, déjenme ver aquí que en este momentito no me está dejando pasar. Ahí estamos. Entonces, aquí lo que quiero es recordarles que la reunión se está grabando, por lo tanto es importante mantener nuestros micrófonos cerrados. Escucho alguno abierto, si lo pudieran cerrar para que la grabación sea óptima. Nuestras cámaras también ayudan mucho a tenerlas apagadas para que en el video la atención quede sobre lo que se está proyectando. Vamos a compartir la grabación y la presentación, así que tranquilos con esa parte. Como esto es de compartir, si no les llega pronto a su correo, los coaches que están a cargo del colegio se las pueden compartir más rápido. Y en cuanto recibamos la presentación de Mercedes, también se la compartimos. Al finalizar vamos a hacer las preguntas, de manera que así no saturamos el chat y podemos enfocarnos bien en toda la explicación, en la exposición que nos den, y en determinado momento pues yo ya les indico y empezamos a colocar nuestras preguntas. Vamos a ver, vamos a dejar por aquí que entre, se une otro grupo de la sala de espera, bienvenidos. Y para poder comenzar entonces quiero presentarles a Pati Castro. Patricia Castro es nuestra directora de Sistemas de Enseñanza para Santillana, Centroamérica Norte. Entonces, bienvenida Pati, ella va a ser la moderadora de esta actividad. Te damos la bienvenida, creo que ya estás por ahí, ¿verdad? Sí, hola Vane, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes para todos. Qué bueno escuchar todos los colegios que nos acompañan el día de hoy y ahí ya los estamos viendo cómo ingresamos. Pues gracias Vane, Vane ya daba las reglas de nuestro webinar. Nuestra intención del día de hoy es poderles contar a ustedes, queridos clientes de Santillana Compartir, una nueva herramienta que vamos a empezar a trabajar con ustedes. Repito algunas instrucciones que ya nos dio Vane al inicio. Les pido que todos apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Esto nos ayuda a tener una mejor transmisión. Al finalizar, les vamos a hacer llegar la presentación y la charla ya en video en nuestro canal de YouTube por medio del Academic Learning Center. Y pueden utilizar también su chat a lo largo de toda la conferencia para realizar preguntas, dudas que tengan para podérselas extender a nuestra invitada especial del día de hoy. Vane, no sé si tenemos otro grupo más para ingresar o iniciamos ya. Ya. De hecho, si me permites, voy a presentar por aquí entonces a Mercedes. Gracias. Ella es licenciada en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Didáctica de Segundas Lenguas en la Universidad Antonio de Nebrija y posgrado en Creación de Material Didáctico para Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Universidad Oberta de Cataluña. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes ambientes del mundo. Al principio de esta, ejerciendo como profesora de español,
como lengua extranjera y posteriormente centrada en la creación y edición de contenidos en diferentes proyectos pedagógicos e instituciones como la Universidad de La Rioja. Desde el 2006 trabaja en Editorial Santillana, en los primeros años como editora de contenidos en los departamentos de español y lengua extranjera y posteriormente en el Español USA a partir del 2014 también como Project Manager de proyectos educativos digitales en Santillana Global, entre los que se encuentra Aprendizaje Eficaz y el proyecto de la analítica de aprendizaje. Ha participado en congresos y en jornadas de formación a profesores, es coautora de diferentes materiales y manuales de español como la lengua extranjera y ha publicado artículos y propuestas didácticas en revistas y publicaciones digitales. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Patti. Un placer estar siempre con vosotras y colaborar. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Antes de nada, pues quería decirles que espero que se encuentren bien ustedes y su familia con toda esta situación que estamos viviendo. Les transmito todo mi ánimo y toda mi fuerza desde España, que ya saben que en España lo estamos pasando bastante mal y la situación es muy dura. Entonces les mando todo mi ánimo y para mí la verdad es que es un placer compartir este momento con todos ustedes. Creo que es una oportunidad buenísima de que nos podamos reunir y compartir esas experiencias y estas vivencias que estamos teniendo todos en estos momentos. El objetivo de la sesión de este webinar es conocer qué es la analítica de aprendizaje, cómo se ha implementado el proyecto de analítica de aprendizaje dentro de Santillana y dentro de los diferentes colegios y ver también qué beneficios aporta la analítica de aprendizaje a los diferentes roles que formamos parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces voy a compartir, voy a apagar mi cámara porque hoy estoy teniendo problemas con internet y no quiero que interfiera. Entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Para empezar con este webinar. Voy a detener la cámara y voy a compartir la presentación. ¿Estáis viendo mi presentación? Ya, Mercedes, adelante. Fenomenal, muchísimas gracias, Patti. Pues para empezar, y antes de empezar y meternos en materia, les voy a pedir un momento que revisen y que miren todos estos iconos y logos. ¿Les suena, verdad? Son iconos y logos con los que vivimos diariamente y están en nuestro smartphone y están en nuestra televisión y están en nuestras computadoras. Les voy a pedir que observen estos logos y estos iconos y que piensen en un día normal suyo cualquiera y piensen cuántos clics al día dan en alguno de estos iconos o en alguno de estos logos. Para diferentes cosas, para navegar por internet, para informarnos, para compartir información, para hacer compras, para nuestro tiempo de ocio, para dar un like en una publicación o para compartir un smile, un emoji en cualquier conversación normal de WhatsApp. Piensen ahora los clics que podemos hacer. No sé cuántos estamos aquí, creo que lo último que hemos visto son 80 personas, 93 participantes estamos. Piensen los clics que hacemos los 93 participantes aquí, pues podemos hacer al cabo de un día, de una semana, de un mes. Y piensen que cada uno de esos clics es un dato que dice algo de nosotros. ¿Lo han pensado por un momento? Toda esa cantidad de clics, pues toda esa cantidad de clics que damos constantemente en cualquiera de estos logos o de iconos, es información que estamos dando de nosotros. Y realmente damos mucha información diariamente de todos nosotros, ¿verdad? Pues vamos a ver y a poner cifras
a estos clics y a estos datos. Vamos a ver un vídeo, espero que lo escuchen, que no tengamos ningún problema. No obstante, en el chat de este webinar he puesto un enlace con el vídeo, pero creo que he compartido audio, no deberíamos tener ningún problema. Vamos allá. ¿Sabías que estés donde estés y vayas donde vayas, te encuentras rodeado de datos? La tecnología ha avanzado tanto que ahora casi todo el mundo puede usar un ordenador o un móvil. ¿Conoces a alguien que no tenga smartphone? Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ya que a través de Internet podemos acceder a casi cualquier tipo de información. ¿Pero eres consciente de la cantidad de información que generas tú? En tu día a día vas dejando un rastro de datos sin darte cuenta. Cuando subes una foto a Instagram o grabas un vídeo con tu móvil, cuando googleas una palabra o cuando utilizas tu abono transporte. Ahora multiplica eso por cada persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de información de la que estamos hablando? La mayoría de los datos acumulados en todo el mundo se ha generado en solo 2 años. En un día se publican en prácticamente cualquier periódico más palabras de las que una persona del siglo XVIII leía en toda su vida. Hay casi tantos bits de información en todo el mundo como estrellas en nuestro universo. De la población mundial, más de la mitad tiene un teléfono móvil de algún tipo. Y de estos, una gran cantidad son smartphones, con los que se envían billones de mensajes escritos y de voz, así como millones de imágenes y vídeos a diario. Los usuarios de apps dedican una cantidad considerable de tiempo a la semana al uso de aplicaciones. Compara esto. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13. Internet 4. El iPod 3. Y Facebook tan solo 2. Hoy en día el número de usuarios activos de Facebook supera a toda la población de China. Esta revolución se ha producido gracias a la tecnología. En la era analógica, la recopilación y el análisis de datos eran muy costosos y consumían mucho tiempo. El superavance llegó cuando los ordenadores pudieron empezar a procesar la información que antes tenían que leer las personas. A lo que estamos viviendo se le llama la revolución de los datos masivos. Y prepárate, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ¿qué les ha parecido? Abrumador, ¿no? La cantidad de datos que generamos diariamente. Navegamos diariamente en un gran volumen de datos. Y esos datos no caen en saco roto. Al final esos datos lo que hacen es almacenarlos, clasificarlos y analizarlos. A partir de esos datos, lo que hacen las grandes tecnológicas, lo que se llaman las GAFAM, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, o las empresas que se llaman unicornios, que son todas las startups que conocemos ahora, como Cabify o como Uber, Deliveroo, etc. Al final, todas estas empresas realmente lo que hacen es estar constantemente analizando nuestros datos. Todo aquello que generamos en Internet, la huella, nuestra huella digital. Realmente al final esos datos son para ellos oro puro, porque lo que les permiten es generar conocimiento, conocen a los usuarios y a partir de ahí crean productos y servicios realmente adaptados a toda esa cantidad de datos que nosotros generamos. Esa inteligencia de datos es lo que se llama Big Data, que es lo que hemos oído todos millones de veces. De hecho, ahora mismo el Big Data pues es un poder, el poder de los datos, como se llama ahora, el cuarto poder, y realmente al final lo que permite es revolucionar pues, la ciencia, la economía, la política, nuestro estilo de vida y, por supuesto, la educación. Ahora con todo el tema del COVID-19, el Big Data se está utilizando diariamente
pues para poder ver tendencias, para poder ver patrones y a partir de ahí sacar conclusiones de cómo puede evolucionar este virus. Con lo cual, al final, el Big Data se ha convertido en el día a día de obtención de datos para a partir de ahí analizar esos patrones y a partir de ahí poder ver hacia dónde va el futuro o hacia dónde vamos en los determinados aspectos de nuestra vida. ¿Qué es el Big Data? El Big Data realmente es el conjunto de tecnologías y prácticas que hacen posible ese almacenamiento, tratamiento y análisis. O sea, no es el volumen de datos, sino todo ese sistema que permite al final almacenar, analizar esos datos que generamos millones de personas diariamente. ¿Para qué sirve el Big Data? Pues aquí lo pongo como en el cuento de Caperucita y el Lobo, pues para verte mejor. Realmente, al final, estas grandes tecnológicas, lo que ellos quieren es vernos, escucharnos y analizarnos para conocernos mejor. Netflix, cada vez que nosotros damos un clic en una serie, al final lo que hace es analizar todos esos clics que generamos y además los cruza con cuándo se han hecho, en qué momento del día, qué tiempo hacía. Al final lo que generan son patrones de comportamiento, de tal forma que saben que no sé cuántos usuarios los domingos por la tarde cuando llueve, normalmente tienen tendencia a ver X series. A partir de ahí, lo que les permite a Netflix es crear productos y recomendaciones asociados a todos esos patrones que ha ido detectando. De tal forma que cuando nos metemos en Netflix, cuando vemos esas recomendaciones, realmente son recomendaciones que han hecho de todos los datos que hemos generado y a partir de ahí generan esos productos y esas recomendaciones. ¿Cómo funciona el Big Data? No sé si habéis visto alguna vez los documentales estos de los equipos inmensos que hay pues en Virginia o en Silicon Valley, ¿no? Donde al final son monstruos informáticos que permiten procesar esos millones de datos que reciben de usuarios de todo el mundo. Lo que al final... ¿Sí? Ay, creo que alguien tiene el audio abierto. Y ahora sí, muchísimas gracias. Al final lo que permiten es crear correlaciones entre datos y detectar patrones, de tal forma que esos patrones nos digan cuáles son las tendencias para al final realizar pronósticos. Y el fin último de la analítica siempre es la toma de decisiones, de tal forma que con esos patrones, con esos pronósticos les permiten a todas las personas que trabajan en este mundo tomar decisiones de hacia dónde tienen que ir. ¿Y esto cómo se aplica en la educación? Pues en la educación, al final, nos abre un mundo de posibilidades, ya que nos va a permitir en un futuro pues, implementar una educación personalizada, ya que conoceremos más a nuestros alumnos. Los alumnos podrán obtener un feedback mucho más ajustado y mucho más adaptado a sus patrones de comportamiento, a sus necesidades, a sus puntos fuertes y a sus puntos débiles. Y en un futuro, el Big Data en la educación todavía le queda un poco de recorrido, pero en un futuro pues llegaremos, cuando tengamos un número importante de datos acumulado, pues podremos llegar a definir comportamientos, a definir, predecir el fracaso escolar, detectar de manera temprana determinados comportamientos y cómo se pueden cambiar esos comportamientos, prescribir una metodología determinada en función de esos comportamientos que se están analizando para definir pues, rutas de aprendizaje o productos pedagógicos adaptados a los diferentes alumnos con los que nos encontramos en nuestras aulas. ¿Qué es la analítica de aprendizaje? La analítica de aprendizaje realmente es la aplicación del Big Data a la educación. Igual que nosotros interactuamos pues, con aplicaciones en los navegadores,
con las diferentes plataformas de streaming y todo eso genera datos, nuestros alumnos también generan datos cuando interactúan en nuestros ecosistemas digitales. Realmente al final lo que nos permite la analítica de aprendizaje es medir, recopilar, analizar y presentar los datos de todo lo que hacen nuestros alumnos. Y al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder obtener más información, comprender el proceso de aprendizaje con el objetivo al final de optimizarlo. La idea es que la analítica lo que nos va a permitir es sacar esos patrones de comportamiento, conocer mejor cuál es el proceso de aprendizaje con el objetivo al final de optimizarlo. La analítica combina y tiene 3 pilares muy importantes, es que combina el estudio de los patrones y lo cruza con la pedagogía, de tal forma que al final vemos qué pedagogía funcionan en función de esos patrones. Además también no solo mide el progreso de los estudiantes, sino también que ayuda a optimizar su aprendizaje y permite a nosotros como docentes, nos permite adaptar y modelar su enseñanza. Y a nosotros como editorial, pues también generar rutas de aprendizaje o productos pedagógicos en función de esos análisis que podemos obtener gracias a la analítica. Realmente al final... ¿Sí? ¿Sigo? Vale. El beneficio... Sí, adelante, Mercedes, por favor. Gracias. Por tanto, el beneficio del aprendizaje personalizado se consigue gracias a la analítica a través de estos 3 pilares que podemos obtener gracias al análisis de los datos. ¿Cuáles son los elementos de la analítica de aprendizaje? Son básicamente 3. Por un lado, los datos. Los datos son el combustible del motor. Es decir, no hay analítica si no hay datos. Por supuesto, los datos tienen que ser relevantes y significativos. Es decir, no podemos inundar de datos que no sirvan para nada a los docentes o a las personas que toman decisiones en los diferentes centros. Al final, esa información tiene que ser relevante y significativa. Es decir, tiene que dar datos de cuál es el progreso en el aprendizaje de los alumnos. Y esos datos hay que obtenerlos o hay que poder analizarlos de una manera fácil, accesible y fiable. Y siempre se hace a través de un panel de datos. Una parte, como hemos dicho, los datos son el combustible de este motor. Muchas veces el problema que nos encontramos en la analítica de aprendizaje precisamente es que no tenemos combustible. Es decir, no se genera un volumen suficiente de datos que nos permita llevar a cabo esa analítica. Con lo cual, la fuente principal son los datos. Y esos son los datos, no nosotros como docentes o nosotros como directores de instituciones, lo que tenemos que fomentar al final es esa generación de datos por parte de nuestros alumnos. Eso lo que nos permitirá luego pues, será hacer un análisis, de tal forma que el profesor, si tiene datos, pues podrá hacer un análisis de cómo van sus grupos o de cómo van sus alumnos de manera individual, de tal forma que al final vea cuál es el comportamiento de sus alumnos, vea cuál es el progreso de aprendizaje y a partir de ahí pueda sacar conclusiones y tomar decisiones. La toma de decisiones es el punto más importante y relevante de la analítica. Realmente es el objetivo de la analítica. Es que al final nos permita, como profesores, o nos permita los diferentes roles que formamos parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, decidir cuáles son los pasos que debemos seguir. De tal forma que al final yo tengo datos, esos datos me permiten un análisis y ese análisis me permite tomar decisiones, que al final es lo que a mí me interesa para optimizar ese proceso de aprendizaje. La analítica tiene diferentes niveles, ¿vale? Ahora mismo, el momento en el que estamos nosotros es en el momento descriptivo. Realmente lo que estamos diciendo es qué ha pasado.
Mis alumnos hacen interacciones con el contenido digital y yo lo que digo es qué es lo que ha pasado con esas interacciones. Siempre y cuando, como hemos dicho, tenga esos datos y siempre y cuando yo pueda dar una información relevante y significativa para el profesor. Entonces, estamos en ese punto. ¿Y en qué punto están ustedes? Pues en el punto del diagnóstico. Nosotros le damos esa foto a través de un panel de datos, de tal forma que ustedes puedan hacer ese por qué, del qué ha pasado al por qué ha pasado eso. Ustedes conocen a sus alumnos, conocen también todo el contexto en el que ellos se mueven, de tal forma que tienen mucha más información para poder hacer ese diagnóstico. A más en un futuro, ¿hacia dónde puede ir la analítica de aprendizaje o hacia dónde puede llevarnos si todos trabajamos en este proceso y si todos al final fomentamos el uso de los contenidos digitales y el uso de la analítica de aprendizaje en nuestros colegios? Pues podremos llegar a saber no solo el qué ha pasado y el por qué, sino el qué pasará. Podremos hacer un análisis predictivo, de tal forma que podremos ver qué está pasando o qué pasará en función de esos patrones de comportamiento. Por supuesto, todo esto siempre es si el volumen de datos es suficiente y significativo para poder sacar conclusiones fiables. Si tengo unos datos que no son... al final el Big Data se alimenta de volumen de datos. Cuanto más volumen de datos, más me va a permitir sacar esos patrones de comportamiento. Y a más, podremos llegar también a la parte de prescripción, prescriptiva. No solo es el qué pasará, sino cuál es la mejor acción sugerida. En muchos casos, esta parte prescriptiva ya incluso se hace de una manera automática. Es decir, al final, estos equipos gigantes, lo que al final también, al hacer todo el análisis de esos patrones de comportamiento, al final lo que pueden llegar es también a definir cuál es la mejor acción en función de los diferentes patrones, para a partir de ahí poder remediar las situaciones que se van dando, en este caso, en un proceso de aprendizaje. Cuando nos planteamos el proyecto de analítica de aprendizaje dentro de Santillana, lo que nos planteamos fueron estas dos preguntas. ¿Nos interesa saber qué hacen y qué aprenden los alumnos con los contenidos digitales? Por supuesto que sí. Es decir, cada vez más nuestros alumnos disponen de un volumen de contenidos digitales muy importante y muy valioso y tenemos que sacar partido de esos contenidos digitales con los que nuestros alumnos se enfrentan y en una situación actual como la de ahora, pues muchísimo más, ya que al final ahora mismo estamos trabajando todos online, con lo cual toda esa información va a ser mucho más útil para nosotros en la situación actual en la que estamos. De tal forma que al final el objetivo de la analítica de aprendizaje dentro de Santillana es dar visibilidad a docentes y a los diferentes perfiles de las instituciones educativas de qué es lo que está pasando, qué hacen nuestros alumnos dentro del contenido digital y sobre todo qué aprenden. Hasta ahora el contenido digital pues, se había convertido en una caja negra. Realmente no éramos capaces de daros visibilidad sobre qué hacían los alumnos. Como mucho, a veces lo que nos comentan es que los alumnos tienen que hacer un screenshot y mandarlo por mail al profe para que viera que han hecho esas actividades. Pero realmente ahora mismo la analítica nos permite de una manera automática poder saber qué hacen nuestros alumnos y qué aprenden. Sobre todo, el objetivo que nos tiene que mover es si nuestros alumnos están aprendiendo con ese contenido digital. Con lo cual, esas son las dos interrogaciones, las dos preguntas que nos hicimos para poder implementar el proyecto analítica dentro de Santillana. La analítica de aprendizaje en Compartir o en Santillana tiene tres pilares básicos. Los objetivos de aprendizaje, es decir, ¿qué tienen que aprender mis alumnos? Que es la pregunta que nos hacíamos anteriormente. ¿Mis alumnos aprenden con ese contenido digital? Para eso se tienen que definir unas metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene que aprender mi alumno en
lengua en quinto de primaria, ¿vale? Y esos objetivos de aprendizaje son en la columna vertebral del proyecto de analítica. Y a esos objetivos lo que se le vincula es una secuencia de actividades, de tal forma que esas actividades o la resolución de esas actividades me van a decir si ese objetivo de aprendizaje ha sido alcanzado o no. Con lo cual, al final, lo que podremos dar al profesor es visibilidad sobre si esas metas de aprendizaje se están alcanzando o no, qué metas se deben reforzar o qué metas están superadas. El otro pilar es el contenido digital, el producto libro web, que es el producto trazable inteligente con el que trabajan nuestros alumnos. Ese contenido digital es el que tenemos que fomentar. Hasta ahora lo que estábamos comentando siempre es que los datos son el combustible del motor del proyecto de analítica. Para que generemos datos, nuestros alumnos tienen que hacer las actividades y tienen que hacer interacciones con nuestro contenido digital. Es fundamental que los docentes conozcan el contenido digital, sepan por qué, para qué, cómo usar el contenido digital y qué beneficios aporta tanto a los alumnos como a ellos dentro del proyecto de analítica. Para los alumnos está claro, los alumnos al final tienen un feedback, es decir, los alumnos pueden saber constantemente si las actividades que realizan son correctas o no son incorrectas, es decir, van recibiendo esa retroalimentación de manera automática que les va dando pistas de si realmente lo que están trabajando lo tienen asimilado o no. Eso por un lado, pero por otro, lo que están haciendo nuestros alumnos es generar datos para nosotros como docentes, ¿vale? Con lo cual, al final, los datos son el motor, son el combustible del motor, perdón, pero los docentes, nosotros como profesores, somos los que tenemos que mover ese motor, somos los que tenemos que incentivar que nuestros alumnos hagan interacciones. Si nuestros alumnos no hacen interacciones, no tendremos datos y no tendremos analítica. No nos permitirá nada o tomar ninguna toma de decisiones válida porque no tendremos posibilidad de hacer un análisis válido. Y por supuesto, en el último término, el tablón de datos. Al final, en la analítica se tiene que representar de algún modo y ese modo es el panel en el que el profesor puede ver el progreso de los alumnos tanto a nivel grupal como a nivel individual. Con lo cual estos son los tres pilares en los que se sustenta la analítica de aprendizaje dentro de compartir, dentro de Santillana. ¿Qué debe ocurrir para obtener datos? Como hemos comentado, el profesor debe pedir a sus alumnos que realicen las actividades del libro web. Al final nosotros tenemos que conocer qué trabajo se hace en el libro web, tenemos que conocer cuáles son los objetivos de aprendizaje que se trabajan en las diferentes unidades y tenemos que decir a nuestros alumnos qué actividades deben realizar. Por supuesto, tenemos que trabajar con ellos también. Ellos tienen que conocer ese contenido, tienen que saber qué beneficios les aporta trabajar con el contenido digital, ver todos los recursos, que son muchos y muy ricos, los que aparecen en el contenido digital, de vídeos, de audios, de interactivos, que además complementan a toda la parte de papel, toda la parte audiovisual la tenemos, esa carga audiovisual la tenemos en el contenido digital y es muy importante para trabajar de diferentes maneras los contenidos. Después, el alumno debe realizar las actividades siempre de manera online y siempre accediendo a Stella a través de un navegador. Y el segundo paso es los datos recuperados de las interacciones de los alumnos, como hemos dicho antes, se almacenan, se procesan y se muestran en el panel de datos. De tal forma que a través de las gráficas y de los paneles de información, el profesor pueda saber qué es lo que ha pasado, pueda hacer su diagnóstico y a partir de ahí pueda hacer esa toma de decisiones que hemos comentado anteriormente. Vamos a ir a una demo, vamos a ver un colegio demo con un dashboard para que al final todo esto que estamos viendo veamos cómo se refleja en el panel de datos del profesor.
Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Muy bien. Este es el panel de datos que tienen nuestros profesores. El profesor accede a través al dashboard, pues, o a través de una URL o a través de un banner, ¿vale? Lo que ve el profesor en esta pantalla inicial es las clases, niveles, grupos, grados a los que él imparte clase, ¿vale? Por eso es el dashboard del profesor, porque es su panel de datos. Lo que el profesor tiene por un lado es la estructura académica que nos traemos de Stella, los niveles, grados, las asignaturas, materias y el número de alumnos. Este caso es un colegio demo, ¿vale? Porque por protección de datos no podemos enseñar datos de alumnos reales. Entonces, por eso tenemos solo 5 alumnos. Pero para que veáis, es toda esta estructura que tenemos aquí. Es toda la estructura que nos traemos de Stella. Y luego lo que tenemos son los 2 datos básicos en los que se sustenta a día de hoy el panel de datos, el dashboard, que es el logro de indicadores y el consumo de contenidos. El logro de indicadores, como hemos dicho antes, la columna vertebral del proyecto Analítica de Aprendizaje son los objetivos de aprendizaje. Son esos indicadores de logro, esas metas de aprendizaje que tienen que alcanzar mis alumnos en cada grado y cada materia. Y este porcentaje que vemos aquí es el que obtenemos de los resultados de las actividades que hacen nuestros alumnos. De tal forma que al final esas metas de aprendizaje podremos decir al profesor si se han alcanzado o no en función de los resultados que hayan obtenido nuestros alumnos al realizar dichas actividades. En este caso, como lo estamos viendo, es una información grupal, pero ya me está dando pistas. Imaginemos que yo soy profesor del grupo A y del grupo B, de tercer grado. Yo desde aquí ya puedo ver, de un simple vistazo, cómo va el grupo A y el grupo B con respecto a ese porcentaje de logro. De tal forma que pueda ver si más o menos ambos grupos van a la par o hay algún grupo que tenga alguna dificultad o vaya con un porcentaje de logro inferior. Y el segundo dato en el que se sustenta a día de hoy el panel de datos es el consumo de contenidos. ¿Qué es el consumo o qué mide el consumo de contenidos? Si nos vamos a un contenido que tengo por aquí, a ver, que me dice que mi sesión ha expirado. Voy a volver a lanzarlo, perdonad. Ese es el contenido con el que trabajan nuestros alumnos, ¿vale? Este contenido, yo entro como alumno a Stella, pulso este contenido y como vemos este contenido está formado por diferentes páginas, ¿vale? Cada vez que un alumno accede a una página y hace un clic, somos diferentes. En algún interactivo, ya puede ser un vídeo, un audio, una actividad, esa página se da por consumida, ¿vale? De tal forma que, voy a quitar esta parte de aquí. Este dato de consumo de contenidos lo que nos dice es cuál es el avance en el consumo de las páginas de los libros web, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que cada libro web pues tiene 5 páginas. Si yo tengo 5 unidades para trabajar, mis alumnos tienen en total 25 páginas. Este porcentaje que tenemos aquí, lo que me va a decir es de esas 25 páginas, cuál es el porcentaje que se ha consumido, cuál es el avance en el consumo de las páginas del libro web, ¿vale? De tal forma que tengo por un lado el logro que está asociado al aprendizaje, pero por otro lado tengo el consumo que va a estar asociado, como vamos a ver, al comportamiento de los alumnos dentro del libro web. De tal forma que al final uno, aprendizaje con comportamiento, para a partir de ahí obtener datos para saber no solo con mis alumnos, sino también qué hacen dentro del contenido.
las dos preguntas de las que partíamos. ¿Qué hacen nuestros alumnos y qué aprenden? ¿Vale? La información del dashboard está estructurada desde lo más general hasta el detalle. Puedo quedarme en esta información si no necesito profundizar más, o puedo llegar al nivel de conocer actividad por actividad qué es lo que han hecho mis alumnos en función de mis necesidades. La idea es que en función de qué es lo que necesito buscar en cada momento, pues me quede en el punto de la información necesaria. Y además la información la puedo ver tanto a nivel grupal como a nivel individual. Yo quiero saber cómo va mi grupo A de tercer grado o no. Yo quiero saber cómo va José López, porque José López tiene determinadas dificultades y quiero saber en qué tiene dificultades y cómo puedo ayudarlo, esas dificultades, o van a venir los papás de José López, voy a tener una tutoría con ellos y quiero reportarles cómo va su hijo, qué es lo que hace con los contenidos digitales y cómo pueden ayudarle en casa para que esos contenidos digitales o ese trabajo que hace de manera individual pues sea más enriquecedor para él. ¿Vale? En este caso, como vemos, si yo quiero saber qué pasa con un grupo determinado, pues me podré ir a la información de ese grupo, que ya la tengo abierta aquí. Como vemos, ya me voy a un grupo determinado porque me interesa profundizar en la información de ese grupo. En este caso tengo los dos mismos datos que hemos visto en la parte, en la home del panel de datos, que es el logro de indicadores, porcentaje de logro, y el porcentaje de consumo. Pero ahora vamos a profundizar más en esos datos. No me voy a quedar solo ahí, sino que te voy a dar unos datos que complementen esa información para conocer mejor a tus alumnos. Por un lado, esta información la vamos a dar en el tiempo. Te vamos a decir este logro, cómo ha ido a lo largo del ciclo, a lo largo del tiempo en el que tus alumnos han estado trabajando. En este caso es un colegio demo y esta gráfica la implementamos la semana pasada, con lo cual no hemos visto evolución porque estos datos ya estaban generados, pero en el día a día normal esta gráfica se irá componiendo, como veis, día a día y tendrá sus subidas y sus bajadas y de tal forma que nos va a permitir ver cuál es el progreso en el aprendizaje de los alumnos y cómo van progresando y si es un grupo regular y esta gráfica pues es una gráfica regular o es un grupo más irregular y tiene altibajos y que podamos ver dónde o por qué se producen esos altibajos. Y con respecto al consumo, no solo decimos cuál es el avance en el consumo de las páginas, sino que además vamos a profundizar en cómo es ese consumo. ¿Vale? Hemos visto que en el libro web los alumnos pues tienen vídeos, tienen actividades que deben realizar, tienen audios, es decir, tienen diferentes elementos con los que tienen que trabajar. Entonces, lo que le vamos a decir al profesor, oye, en ciencias, en estudios sociales de tercer grado, el mapa de recursos que tienen tus alumnos es el siguiente. Tienen 250 actividades para trabajar. Tienen, 46 animaciones, tienen 2 audios y tienen 6 vídeos. De tal forma que ese es el material con el que trabajan. Tienen tus alumnos que trabajar. Y luego de ese material te decimos, oye, de las 250 actividades han hecho las 250. Tienen un consumo de un 100%. De las 46 animaciones han visto 3. De los 2 audios han escuchado los 2. De los 6 vídeos han visto los 6. ¿Vale? Al final lo que estamos haciendo es conocer cuál es el comportamiento de nuestros alumnos dentro del contenido digital. Pongamos, en este colegio lo ven todo y lo hacen todo, pero esa no es la realidad. Si luego nos vamos a un colegio real, realmente esos datos vemos que no son así. Muchas veces los audios no siempre se escuchan y a veces lo que vemos es que los vídeos sí se ven, pero los audios no se escuchan. A partir de ahí,
estamos viendo, conociendo más a nuestros alumnos, qué hacen con el contenido digital. Dices, oye, pues mis alumnos ven los vídeos. Es decir, pues ese material le interesa, ese material audiovisual le interesa, también son la generación del vídeo. YouTube es el canal que más ven nuestros hijos y nuestros alumnos, con lo cual no es de extrañar que vean los vídeos. Pero dices, bueno, pues realmente, efectivamente, mis alumnos ven los vídeos que hay en el contenido digital. Pues a partir de ahora, cada vez que yo quiera trabajar con un contenido que sea un poco más pesado o que les cueste un poco más, voy a abrir la sesión con un vídeo. Voy a buscar un vídeo en YouTube, un vídeo motivador, y voy a empezar la sesión con ese vídeo, porque al final veo que ese tipo de material les engancha, les gusta y puede ser un detonador para enganchar el tema y que al final se motiven a la hora de trabajar ese contenido. Pero por otro lado digo, oye, pero no están escuchando los audios. Mis alumnos no escuchan los audios. Y a partir de ahí puedo decir o puedo decidir, pues si mis alumnos no escuchan los audios y hay actividades con audio, pues posiblemente los datos que vea de esas actividades no son fiables porque mis alumnos no han hecho todo el trabajo necesario para hacer esa actividad. ¿Están escuchando los audios? No están escuchando los audios, perdón, pero sí hacen las actividades. Con lo cual las actividades, como se dice en España, las están haciendo al tuntún, a lo loco. Quieren quitarse los deberes de encima. Y a partir de ahí, pues tengo que saber por qué, tengo que trabajar con ellos esa parte y decir, oye, cuando tengamos una actividad hay que leer muy bien la instrucción, hay que entender qué se hace y si hay un vídeo, pues hay que verlo, si hay un audio hay que escucharlo, porque eso es lo que nos va a permitir aprender, ¿vale? Y además, otra conclusión que puedo sacar es por qué mis alumnos no escuchan los audios. No les gusta ese tipo de audios, no saben enfrentarse a ese tipo de textos orales, pues a lo mejor tengo que trabajar más la comprensión auditiva, a lo mejor tengo que generar estrategias de comprensión auditiva para que mis alumnos sepan enfrentarse de la mejor manera a ese tipo de textos orales. Entonces, como veis, al final lo que nos permite no solo saber es cómo van en los aprendizajes, qué metas están alcanzando y cuáles no, sino también qué hacen dentro del contenido digital, qué ven, qué no hacen, qué no escuchan, ¿vale? Para a partir de ahí poder sacar conclusiones, conocerlos mejor y poder saber qué trabajar y cómo tengo que trabajarlo. Además de estas gráficas, que son medias grupales, y bueno, las medias grupales pues a veces esconden y ocultan pues a lo mejor alumnos que van más rezagados. Ya sabemos que las medias pues siempre a veces nos dan pistas, pero podemos perdernos datos. Pues al final lo que decimos al profesor es, esas son tus medias grupales, pero ahora lo que vamos a ver es a todos tus alumnos. De todos tus alumnos, vamos a ver cómo va cada uno de ellos, de tal forma que efectivamente puedas detectar qué alumnos están por encima de la media, qué alumnos promedio o qué alumnos por debajo de la media. Esta información, además de estar ordenada alfabéticamente, la puedo ordenar por ranking. Como vemos aquí, yo puedo ordenar y decir, oye, yo quiero siempre saber qué alumnos están por debajo de la media, porque ese es mi foco. Esos son los alumnos en los que tengo que fijarme para saber cómo puedo ayudarles y en qué. ¿Vale? De tal forma que yo sé del alumno por alumno cuál es su aprendizaje, cuál es su logro, cuáles están por debajo de la media, cuáles están por encima de la media y cuál es promedio. Puedo ver los diferentes ritmos de aprendizaje y además cuál es su consumo de contenidos. ¿Vale? De tal forma que ya puedo detectar aquellos alumnos que tengan dificultades o aquellos diferentes ritmos de aprendizaje que se dan en el aula. Pero dices, vale, yo también puedo ver esto y además puedo profundizar. Me puedo ir a un alumno en concreto y ver solo la información de ese alumno. Pero también puedo hacer una lectura con respecto a cuáles son las metas de aprendizaje que tienen que alcanzar mis alumnos. Como hemos dicho antes, los objetivos de aprendizaje es la columna vertebral. Estos son lo que tienen que alcanzar mis alumnos. Esas son las metas que tienen que alcanzar en este grado y en esta materia. Y lo que voy a poder ver aquí es ese objetivo de aprendizaje, en qué unidad se trabaja y cuál es el porcentaje de logro. Como veis, si yo me voy al contenido, al final
son estos objetivos de aprendizaje que se enuncian aquí los que trabajamos y por tanto son los que los alumnos saben que tienen que trabajar y yo como profesor también sé que tienen que trabajar y son los que yo voy a ver aquí, ¿vale? Aquí veré el listado y veré qué objetivos se están alcanzando y cuáles no. Qué objetivos están superados y no tengo por qué trabajar y qué objetivos tengo que reforzar. Importante, la analítica no es evaluación. La analítica no te da una nota. La analítica te sirve para ver el progreso en el aprendizaje de tus alumnos y te permite saber cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y qué es lo que tienes que reforzar. Realmente al final tú sabrás de dónde parten tus alumnos, cómo progresan y a dónde llegan. Y la idea es que cuando lleguen a ese punto de la evaluación final de bimestre, trimestre o final de curso, tú hayas podido detectar esos aprendizajes que no se están alcanzando, puedas reforzarlos, puedas saber cómo reforzarlos, viendo su comportamiento en el contenido digital, de tal forma que cuando lleguen al punto de la evaluación, lleguen en las mejores condiciones posibles y además lleguen todos en las mejores condiciones posibles. Es decir, no podemos llegar al examen y darnos cuenta de que hay algo que no han entendido, que se perdieron en algún momento. Estos datos, esta analítica nos va a permitir ir remediando esas cosas que vamos detectando. Porque además podemos profundizar en la información. Yo puedo ver el objetivo, puedo ver la unidad, puedo ver el logro, pero además puedo ver las actividades, que son las mismas actividades que hacen mis alumnos. Si nos vamos al contenido, como veis, este es el enunciado que tiene mi alumno y este es el enunciado que tengo yo. Es decir, al final lo que estoy viendo es una réplica del libro web trasladada al panel de datos. Veo el enunciado, veo qué nivel de la taxonomía Bloom desarrolla, cosa también fundamental e importante en el aprendizaje. Veo qué alumnos han respondido, cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta del alumno, la puntuación obtenida y el número de intentos. Como sabéis, las actividades tienen diferentes intentos, de tal forma que podemos saber si nuestros alumnos, han resuelto la actividad en el primer intento, en el segundo o en el tercero, en función de cómo se haya definido esa actividad. Si todos los alumnos en una actividad la han tenido que resolver al tercer intento, algo está pasando. Esa actividad es difícil o les está costando. De tal forma que ahí podemos ver también qué dificultad tienen los alumnos o cuántos intentos necesitan para resolverlo. Está claro que este nivel de profundidad y de información no lo vamos a ver ni con todos nuestros alumnos ni con todos los objetivos de aprendizaje. Pero en aquellos en los que sí que detectemos que tienen dificultades, podemos llegar a este nivel para saber exactamente qué alumnos han hecho las actividades, cuáles no, cuál es su puntuación, cuál es el número de intentos, para a partir de ahí poder saber dónde puede estar el problema y cómo podemos ayudar a los alumnos. Como veis al final, el objetivo de la analítica o del panel de datos es decir qué es lo que ha pasado con respecto al aprendizaje, cuál ha sido el comportamiento de nuestros alumnos con respecto al contenido, para a partir de ahí saber qué está pasando, poder saber qué reforzar y poder tomar decisiones, qué refuerzo y cómo lo refuerzo. ¿Vale? Y esto lo puedo ver a nivel grupal o lo puedo ver solo de un alumno porque me interesa ver la información solo de ese alumno en el que me interesa focalizar. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios que aporta la analítica. Para los docentes, la analítica les permite visualizar de una manera sencilla el progreso de los alumnos. Es lo que acabamos de ver. La analítica no es evaluación. La analítica lo que te permite es ver el progreso en el aprendizaje, para a partir de ahí saber qué está pasando y qué es lo que tengo que hacer. Realmente al final lo que les permite es ver qué metas han alcanzado tanto a nivel grupal como a nivel individual. Detectar lagunas, problemas de aprendizaje y ofrecer una solución.
Yo tengo que ayudar a mis alumnos en esto en concreto. Mis alumnos no saben hacer sumas conllevadas. Otra cosa sí, pero sumas conllevadas no. Eso es lo que tengo que trabajar, en eso es lo que tengo que reforzar. Y luego tener información actualizada para entender el contexto, de dónde parten y cómo van avanzando, qué objetivos de aprendizaje se han alcanzado, qué lagunas, qué estudiantes están en la media, por debajo y por encima, detectar esos diferentes ritmos de aprendizaje que se dan en el aula y qué estudiantes requieren una atención especial y en qué alumnos tengo que apoyarme o tengo que darles una ayuda especial para superar esas dificultades que están encontrando. Por otro lado, extraer evidencias objetivas. Aquí no entra la subjetividad, son datos objetivos. El alumno hace interacciones, esas interacciones se procesan, se convierten en datos y son datos objetivos que nos pueden servir para generar informes tanto a nuestros superiores como a instituciones, si en un momento determinado fuera necesario, como a nuestros padres. Es decir, los padres ahora estamos súper perdidos, yo soy madre de 2 niños, esa situación pues, nos ha descabalado a todos un poco y efectivamente a veces estamos un poco perdidos porque no sabemos en qué ayudar a nuestros alumnos, perdón, a nuestros hijos en este caso. De tal forma que si nosotros tenemos y sabemos en qué tenemos que ayudarles, cómo podemos reforzar esos aprendizajes, qué podemos hacer con nuestros hijos, pues podremos también darles todo el apoyo desde casa. Y por supuesto ganar tiempo. Es decir, toda esta parte es automática. Nosotros como docentes no tenemos que preocuparnos. Los alumnos hacen interacciones y al día siguiente tenemos esos datos reflejados en nuestro panel de datos. Y nosotros ya lo único que tenemos que saber es qué ha pasado. No hay que hacer correcciones, no hay que hacer toda esa parte que se puede dedicar a generar otro tipo de dinámicas, otro tipo de proyectos más a nivel colaborativo. Pero el trabajo individual está cubierto de una manera automática. Para los alumnos, pues podéis visualizar información sobre ellos mismos, ¿vale? Yo creo que una cosa importante que tenemos que hacer y que los alumnos tienen que ser conscientes es que cuando ellos hacen actividades, cada vez que ellos hacen un clic en un contenido digital, eso se convierte en un dato que nosotros como docentes podemos ver. Hay que hacérselo visible para que los alumnos también sean responsables y sepan que efectivamente el contenido digital no es algo que yo hago ahí a lo loco porque nadie lo ve ni nadie sabe lo que pasa y ese feedback se me queda en mi ordenador y lo veo yo. No, a partir de ahora no es que te lo quedas tú, es que al final hay un panel de datos que refleja tus datos, con lo cual también tenemos que hacerles partícipes a los alumnos de que sus datos se reflejan ahí y que esos datos nos van a permitir saber qué saben, o sea, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles para poder ayudarles. Por supuesto van a obtener recomendaciones y sugerencias ajustadas a su ritmo. Es fundamental al final esa personalización y que podamos reforzar en lo que ellos necesitan en función de lo que vamos viendo. Y obtener el refuerzo necesario, ¿vale? En aquellos objetivos, metas que están alcanzadas, me puedo quedar tranquilo, pero en aquellas en las que no, pues será donde tenga que poner el foco. Y a los padres, bueno, los padres en esta situación en la que estamos tan complicados, tan agobiados entre trabajo, la casa, los niños y tal, pues podemos, gracias a los reportes que nos pueden dar los docentes, pues conocer el progreso de nuestros hijos, saber que nuestros hijos pueden obtener un feedback personalizado porque se sabe cuáles son las lagunas, cuáles son las carencias que tienen. Podemos también tener esa información como padres para ayudarles en ese foco en el que hay que poner tanto vosotros como docentes como nosotros como padres y además incluso pues ayudarles al hacer esos ejercicios. A mí me pasa con mis hijos, no leen las instrucciones y a veces tienes que sentarte con ellos, oye, lee las instrucciones, escucha los audios, piensa qué tienes que hacer en la actividad y no lo hagas a lo loco porque al final eso te va a ayudar a aprender. Hacerlo a lo loco no te va a servir absolutamente para nada. Y, por supuesto, eso, conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros hijos. Quiero acabar todo este webinar con una frase que creo que resume muy bien todo lo que es la analítica. Lo que no se ve, no se analiza. Y si no se analiza, no se mejora. Nuestro objetivo
es mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Todas las herramientas y toda la información que nos ayude a mejorar ese aprendizaje, a visibilizar a lo que comentábamos antes del lobo y caperucita, para verte mejor, nos ayudará a ser mucho más óptimos y ayudar a nuestros alumnos en que su aprendizaje sea más exitoso. Muchísimas gracias, cuídense y mucho ánimo. Ahora les cedo a ustedes la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Agradecemos muchísimo esta intervención que has tenido con nosotros. Invito a todos los que nos acompañan esta tarde para que puedan utilizar el chat y poder externar sus preguntas, sus consultas. Vamos a estar integrándolas en este momento para este momento de compartir con Mercedes. Mercedes, ya tengo un par de preguntas por acá, ¿verdad? Tú ibas explicando algunos elementos que son muy importantes para nosotros, pero tienen la duda de dónde podemos ubicar el dashboard, dónde los maestros van a ubicar esta herramienta. Y antes de que respondas, quiero contarles a todos nuestros maestros y directivos de Compartir que con esta webinar vamos a dar inaugurada la fase de la implementación de analítica de aprendizaje para todos nuestros colegios. Esto tiene diferentes pasos. La próxima semana ustedes estarán recibiendo ya información detallada de lo que Mercedes nos acaba de describir para que ustedes empiecen a familiarizarse. Así también cada uno de los coaches que trabaja con ustedes va a trabajar una capacitación para poder habilitar esta herramienta dentro de Stella. Y posteriormente, en diferentes fechas de mayo, estarán ustedes visualizando ya la herramienta dentro de su entorno digital. Entonces, Mercedes, te dejo la primera pregunta. ¿Dónde van a encontrar el dashboard nuestros docentes y directivos de Compartir? Pues dentro de Stella lo que se hace es activar un banner, ¿vale? En toda la parte izquierda, donde están los diferentes banners, pues tendréis un banner de analítica de aprendizaje. Cuando pulséis ese banner, pues ese banner os llevará a esta pantalla, ¿vale? Para que vosotros podáis ver vuestros grupos, vuestros alumnos y podáis hacer y ver esa analítica de aprendizaje. Perfecto, gracias, Mercedes. Se estructura desde lo más general hasta el detalle y podemos ver información grupal o podemos ver información individual. ¿Cómo accedemos a la información de un alumno? Pues o a través de este buscador y podemos poner el nombre del alumno y nos aparecerá el registro y podremos acceder a ese alumno directamente, o podemos acceder a esa clase, como hemos visto aquí, podemos acceder a una clase en concreto. Tenemos el listado de alumnos y si yo pulso en un alumno en concreto, se me abrirá el dashboard de ese alumno, el panel de datos de ese alumno. De tal forma que si quiero ver información solo de ese alumno, pues podré ver las mismas gráficas que hemos visto a nivel grupal, pero las vemos a nivel individual y además vemos la comparativa con sus compañeros en todas las gráficas. Vemos la comparativa. Este es el alumno y este es su grupo. Vemos también los datos de recursos, vemos de las unidades, pues qué páginas ha completado y las actividades que ha realizado. Y al igual que hemos visto antes, veremos los objetivos de aprendizaje, sus logros, y si pulsamos en un objetivo de aprendizaje, podremos ver los resultados de la actividad de ese alumno. Con lo cual, si nos interesa focalizar en 2, 3, 4 alumnos, podemos acceder solo a la información de esos alumnos y saber exactamente qué está pasando con esos alumnos. Perfecto, gracias, Mercedes. Tenemos una pregunta más acá. ¿Qué hacemos si el libro web no es igual que el libro físico?
Y aquí contarles, ¿verdad?, que nosotros dentro de los diferentes tipos de libros que tenemos en digital, tenemos dos intenciones. Hay unos libros que se han diseñado para que sus alumnos puedan trabajar y no llevar un registro. Y hay otro libro, que es el libro web, justamente, que es donde vamos a ir a evaluar cómo han desarrollado las habilidades y las destrezas nuestros alumnos. De tal manera que cuando se elaboró todo el proyecto editorial, se pensó que sean actividades complementarias y no hacemos nosotros siempre, y que yo a veces entiendo y otras veces no entiendo tanto, es el contenido digital tiene que ser complementario del papel. Es decir, no podemos reproducir que ser materiales complementarios, de tal forma que al final cada uno de ellos tenga las características, el comportamiento que requiere y que al final lo que tenemos que llegar a saber es cómo utilizar el papel, para qué y cómo y para qué usar el contenido digital, porque ambos productos se complementan perfectamente y el contenido digital no debería reproducir el contenido en papel, porque es que los comportamientos son distintos y la manera en la que trabajamos en uno u otro formato son distintos, requieren diferentes competencias y diferentes estrategias. Con lo cual, al final, tendríamos que, efectivamente, el contenido digital tiene que complementar al papel, pero no tendría por qué replicarlo, porque al final estamos buscando otras competencias distintas a las que trabajamos en papel. Gracias, Mercedes. Tenemos varias preguntas. Hay dos que se parecen mucho. Te las voy a leer en conjunto para que tú puedas perfilar la respuesta. ¿El dashboard da punteo total del libro de actividades o solo indica lo que realizó? Y la siguiente pregunta es, ¿el dashboard solamente muestra resultados? ¿Seguiremos entonces solicitando captura de actividades y el docente podrá revisar las actividades? Como para profundizar un poco qué es lo que van a visualizar. A ver, con respecto a las actividades, a ver si nos vamos. Realmente las actividades, lo que vemos aquí es todos los objetivos de aprendizaje que tienen que hacer los alumnos, en este caso es del 100% de objetivos de aprendizaje que tienen que realizar nuestros alumnos, lo que vemos son todas las actividades asociadas a cada uno de esos objetivos de aprendizaje. Y la puntuación que vemos es de aquellas que han realizado. Aquellos objetivos, en este caso, creo que hemos solucionado todos. Aquellos objetivos de aprendizaje en el que no se hayan hecho actividades, pues no veremos absolutamente nada hasta que los alumnos no vayan completándolas. De tal forma que solo veremos información y logro de aquellas actividades que vayan haciendo nuestros alumnos. Con respecto a qué es lo que han hecho, pues lo que vemos en este caso, ay, perdón, que se me ha acabado la sesión. Con respecto a las actividades, vemos el enunciado de la actividad, vemos cuál es la respuesta correcta y cuál es la respuesta del alumno. Lo que no vemos a día de hoy, y es algo que tenemos que trabajar, aunque técnicamente es complejo, lo que no vemos, que también se me ha cerrado el contenido, ya está todo, ya a estas horas ya se cierra todo, aquí en España. Sí, recordemos que hay una diferencia horaria en España también. A ver, que tengo que volver.
que ya el contenido ya se ha cerrado, el dashboard se ha cerrado ya. Entonces, de lo que vemos, efectivamente, no vemos esto y no vemos que el alumno ha pulsado exactamente esto. Este pantallazo exactamente no lo vemos. O sea, estamos trabajando con ello, técnicamente es complejo, pero a lo más que llegamos ahora mismo es a ver cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta del alumno, los intentos y la puntuación. Una primera fase con la que vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces estaremos reforzando estas áreas. Hay varias preguntas que cómo pueden aprender y profundizar un poco más de esto. Nos encanta ese tipo de preguntas. Ahí el equipo de coaches va a estar trabajando con ustedes, capacitaciones y asesorías para poder extraer lo mejor de la herramienta con cada uno de ustedes. Sigo con las preguntas que tenemos acá. Mercedes dice, nosotros utilizamos el dashboard, pero ¿cómo podemos calificar si nos indica actividades consumidas al 100% y actividades realizadas 2 de 5, por ejemplo? A ver. O sea, el consumo, ¿os referís a esto? A ver si he entendido bien la pregunta. Y dice actividades, nos indica actividades consumidas 100% y actividades realizadas 2 de 5. Claro, es que esto no son actividades. O sea, eso es consumo de páginas. No estamos hablando, esto no es consumo de actividades, es consumo de páginas. Es decir, si recordáis antes, os hemos comentado que el libro web está formado por diferentes. Me tengo que ir a esta tabla de aquí. Y lo que estoy viendo es que de las actividades, bueno, en este caso porque lo hemos hecho todo, de las actividades se han hecho todas, pero no son dos datos que, es decir, yo puedo haber consumido todas las páginas porque he pasado por todas las páginas, pero no he tenido por qué hacer todas las actividades. Son dos datos complementarios y uno no arrastra al otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo acceder a todas las páginas, ¿vale? Y puedo haber visto los vídeos. Somos diferentes. Pero puede que no haya hecho las actividades y me he ido a otra página y yo he estado en esta página y también he visto este vídeo. ¿Te has dado cuenta que todos los... Pero no he hecho ninguna actividad, ¿vale? Aquí sí que te estoy diciendo que has consumido dos páginas, que hemos dicho antes, para que una página se quede consumida, el alumno tiene que haber estado más de 20 segundos y haber hecho un clic en algún interactivo, pero no tengo por qué hacer actividades, ¿vale? Con lo cual, yo te puedo decir que has consumido el 100% de las páginas. Que han respuesto. Efectivamente, por eso esta tabla complementa a este dato, ¿vale? Sí, excelente. Nos hacen otra pregunta más. Mercedes dice, ¿por qué el dashboard no refleja el trabajo de los alumnos si se ha trabajado con ellos conjuntamente? Me pasó hoy. Y aquí creo que es explicar la ventana de tiempo que se da para ver el reflejo de las notas. Sí, efectivamente. El tablón del dashboard, ¿vale? Refresca y procesa datos cada 24 horas. Es decir, que lo que hayan hecho nuestros alumnos hoy, lo veremos mañana a las 24 horas. Nosotros procesamos la información a nuestras 7, 8 de la mañana, procesamos la información con el objetivo de que cuando ustedes se incorporen, con la diferencia horaria, ustedes se incorporen a sus clases, a sus aulas, a su vida otra vez del colegio,
ya tengan ese procesamiento de la información, ¿vale? Pero no es en tiempo real. Es algo en el que estamos trabajando, como ha dicho antes Patti, pues todos esos proyectos tecnológicos pues son fases, se hace una fase 1 que parte de unos requisitos y esos requisitos pues van mejorando, se van incluyendo nuevas funcionalidades, se van puliendo algunas cosas. Una cosa muy importante es todo el feedback que nos dais vosotros a través de vuestros coaches y nosotros también pues vamos generando cada vez una herramienta más ajustada a sus necesidades. Pero efectivamente hay que entender que todos son fases y que si realmente se utiliza la herramienta por todos ustedes y realmente al final es una herramienta que tiene recorrido, pues iremos mejorando tiempos de procesamiento, iremos incorporando información, iremos añadiendo funcionalidades que son para ustedes muy interesantes, pero que tenemos que ir faseando en el tiempo por diferentes razones, ¿no? Muy bien. Tenemos el comentario de Miss Tony de Colegio San Antonio de Padua. Agradece toda la información que nos ayudará mucho a todos. Gracias por la información, Muchísimas Mercedes. gracias. Gracias a ustedes. Luego también tenemos otro comentario. ¿Cree usted que es conveniente en este tiempo de cuarentena que los niños trabajen en sus cuadernos de notas o es mejor que trabajen solamente de manera virtual? ¿Dónde vivís? Me preguntaste, es que tenías esa duda. Si vive en México. Vive en México. No sé si escuchaste la pregunta, Mercedes, Sí. disculpa. Sí. Bueno, yo creo que, es decir, yo creo que se deben hacer los dos trabajos. Es decir, yo creo que son cosas complementarias y en el cuaderno de notas pues harán un tipo de trabajo que no se puede hacer en la parte digital. La parte digital, como hemos visto, pues son todo actividades de respuesta cerrada, es más el entrenamiento individual, pero luego nuestros alumnos pues tienen también que crear cosas, tienen que escribir cosas, tienen que hacer otro tipo de actividades de otra naturaleza y que tienen que complementar. El aprendizaje no se puede centrar solo en actividades de respuesta cerrada. Al final tenemos que trabajar también otras estrategias, otras procesada de manera automática, pero luego pues nuestros alumnos tienen que escribir, tienen que pensar, tienen que hacer esquemas, tienen que expresarse de manera escrita y tienen que hacer cosas que el cuaderno pues es también una herramienta fundamental y necesaria para desarrollar todo ese tipo de competencias, estrategias y de otro tipo de trabajos que también tienen que realizar. Muy bien, perfecto. Nos preguntan si esto estará disponible para los 3 niveles, preprimaria, primaria y básico. Y aquí está la herramienta de la analítica de aprendizaje está ligada con el libro web. Por tanto, solo aplica para primaria, básicos y diversificado. En el caso de preescolar, pues no tenemos materiales todavía bajo esa perspectiva. Mercedes. Sí, efectivamente. Ahora mismo el único contenido que tenemos con inteligente con traza es el libro web, con lo cual el dashboard está asociado a aquellas materias y grados que tengan una serie con el libro web con traza. Y eso también sirve para responder, y tal vez extiendes un poquito acá, una pregunta que nos hacen, que algunas subáreas no tienen dashboard, como por ejemplo materias internas del establecimiento, en este caso computación. Claro, si esas materias no tienen libro web con traza, pues no tienen acceso al dashboard. Entiendo que, bueno, eso ya son decisiones editoriales de qué materias se generan con libro web o qué materias se generan con otro tipo de contenido digital, pero ahora mismo solo tienen dashboard aquellas áreas y grados y niveles que cuentan con el libro web con traza. Perfecto. Nos preguntan en qué fecha va a estar disponible el dashboard. Como les comentaba, con esta webinar damos por inaugurada esta nueva etapa de esta nueva herramienta. La próxima semana ustedes estarán recibiendo información más detallada de toda la implementación
e iniciará el proceso de capacitación con sus coaches. Esperamos que en las últimas 2 semanas de mayo vaya apareciendo paulatinamente el banner ya habilitado dentro de Stella para que ustedes puedan iniciar a ejecutar la herramienta. Tenemos varias preguntas más, Mercedes. Dice, si el Muy alumno bien. realiza más de un intento, ya no le da opción de enviar, ¿le registra como actividad realizada? Es decir, ahora mismo a ver si encontramos actividades con varios intentos. Realmente el dashboard recoge cada vez que el alumno hace, a ver, qué raro que no tengamos, hace un clic. El comportamiento normal de esas actividades, bueno, todas tienen uno en este caso. El comportamiento normal de esas actividades es, si tienen varios intentos, yo pulso la opción, ¿vale? Le doy a comprobar. Si la opción no es correcta, me aparece el segundo intento y vuelvo otra vez a pulsar la opción correcta. De tal forma que yo lo que tengo que ir es agotando esos intentos y al final cuando cierro, es decir, si tiene 3 intentos, en el primer intento no lo he conseguido, se manda una traza, es decir, se manda una puntuación y se manda una traza. El alumno tiene el segundo intento y puede hacer una segunda vez la actividad. Cuando le da otra vez a comprobar, se vuelve a mandar la traza. Y si tuviera un tercer intento, porque el alumno no ha sabido resolverla en esos 2 primeros intentos, se le da otra tercera oportunidad y si ya el alumno no lo ha conseguido hacer, directamente esa actividad se cierra, ya no le permite seguir. Ese es el comportamiento normal de una actividad que tiene varios intentos. Importante saber que los intentos no penalizan. Es decir, si yo una actividad la hago en el tercer intento, pero la hago bien, tendré una puntuación de un 100%, porque aquí la idea no es penalizar por el número de intentos. No todos hacemos las actividades bien al primer intento y además no pasa nada, no tenemos por qué. También del error se aprende, el error es una herramienta muy importante de aprendizaje. La idea es que al final el objetivo es que el alumno aprenda y que el alumno sepa realizar la actividad, sea en el primer intento o en el tercer intento, ¿vale? Con lo cual es importante saber que no penaliza el consumo de intentos y que el alumno en principio debería tener la opción de consumir los intentos que se le ofrezcan en función de cómo se haya diseñado pedagógicamente esa actividad. Muy bien, gracias. Tenemos varios comentarios. Nos dicen el dashboard a mí me ha ayudado mucho, me ahorra mucho tiempo en realizar lo que trabajan los alumnos. Además es una herramienta que me ayuda a mí ver el contenido que hace falta para reforzar. Dice otro comentario, agradezco mucho, estoy satisfecha con la información y las respuestas a mis dudas. Me encanta la profesionalización con la que ustedes trabajan, les felicito. Hay otro comentario más. La diferencia radica en la evaluación formativa y sumativa. Y tenemos una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando el alumno ha trabajado pero no aparece en el detalle de unidades trabajadas, sino 0 de 9, por ejemplo, y efectivamente lo trabajó? Bueno, en este caso, pues como cualquier producto tecnológico, pues se producen incidencias. Es inevitable, nos pasa a todos cuando trabajamos con el ordenador, pues a veces pues, no se guarda los últimos cambios que hemos hecho o a veces se nos bloquea o en el móvil pues hemos perdido algo, pues sí, lamentablemente es algo con el que tenemos que trabajar. Tienen que saber que detrás de este proyecto pues hay un equipo técnico que estamos todo el tiempo pues a través de sus coaches, a través del equipo técnico también del país, nos trasladan esas incidencias que detectamos y nosotros diariamente estamos abordando esas incidencias y resolviéndolas de la manera más rápida posible. Ahí sí que les digo que es importante que para que nosotros seamos capaces de resolver esas incidencias lo más rápido posible, es cuando detecten que algo pasa, pues enseguida el flujo, no sé cuál es la comunicación que generan, pero se lo comuniquen a su coach para que el coach ya pueda pasarnos esa incidencia. Con lo cual les pido, por favor,
para ayudarnos a mejorar la herramienta y que realmente sea útil para ustedes y vayamos puliendo también pues, esas incidencias técnicas que pueden surgir, que nos pasen la información lo antes posible y nosotros diariamente estamos trabajando en la resolución de esas incidencias para que les provoquen el menor ruido posible. Pero una incidencia es inevitable. La tecnología falla, es muy buena, pero a veces falla y hay que contar con ello, pero estamos para apoyarles. Gracias, Mercedes. Sí, en relación a esta pregunta, ¿verdad? De que si lo ha trabajado y no lo ha trabajado, creo que muchas veces es esto que platicas, que puede haber un fallo y que la mejor manera de ver si se registró o no es reportándoselo al coach y este a su vez nos hará llegar la incidencia para poderlo revisar detalladamente. Tenemos una pregunta que no es nada que ver con el dashboard, pero te la voy a hacer. Creo que la gente se entusiasma mucho de poderte escuchar y dice, una sugerencia que nos des, Mercedes, de los recursos que utilizan en España para enviarle los trabajos a los profesores. No he entendido muy bien la pregunta. Una sugerencia sobre los recursos que utilizan en España para enviarle los trabajos a los profesores. O sea, no sé si sea más como orientada hacia qué canal se pueden utilizar, ¿verdad? Me imagino que es una directora nuestra la que está ahí preguntando como para hacer más efectiva la comunicación con maestros, ¿verdad? Bueno, en la situación actual de emergencia que tenemos, me entiendo, ¿no? Que se refieren, ¿no? Sí. A ver, bueno, en España me imagino que como en la mayoría de los países, pues se está gestionando de diferentes maneras. Hay colegios que han reaccionado muy rápido y enseguida pues han implementado algunas herramientas como Teams de Microsoft o algunas herramientas de Google Drive para hacer esa gestión al que no estaban acostumbrados porque hasta ahora pues no necesitaban. Con lo cual, en algunos casos, pues sí, por ejemplo, en el colegio de mis hijos que utilizan iPad, contenidos digitales, pues les han implementado Teams y la verdad es que está funcionando muy bien, tanto para las videollamadas y sesiones síncronas, como para toda la asignación de tareas, compartir archivos, compartir trabajos. Entonces, al final, cada uno está buscando ahí su manera de gestionar esto de la mejor manera posible. Y se están utilizando diferentes herramientas. Las consejerías de educación también han puesto a disposición gratuitas herramientas como Google Drive para poder hacer compartir esos archivos. Y bueno, la verdad es que después de unas primeras semanas un poco caóticas en las que todos estábamos bastante descolocados, pues al final la verdad es que bueno, se está asentando en la situación y la mayoría de los colegios la verdad es que han reaccionado bastante bien. Mis hijos, por ejemplo, tienen sesiones diarias con sus profesores a través de Teams o de Zoom también. Y al final ya tenemos unos horarios de sesiones y unas tareas que tienen que trabajar y entregar diariamente a través de las diferentes herramientas y plataformas. Y bueno, parece que yo creo que estamos todos más ordenados y coordinados de las primeras semanas que fueron todas un poco caóticas. Entonces, al final, bueno, la tecnología la verdad es que nos está ayudando muchísimo a toda esta parte. Creo que tener el ecosistema digital de compartir pues es un beneficio brutal para estos tiempos. Y la analítica, por supuesto, es una herramienta también, yo creo que fundamental para este tiempo y para que luego también a lo largo de, cuando ya se pase esta situación que estamos viviendo de emergencia, pues les ayude en su día a día. Pero yo creo que ahora mismo, pues toda la parte de Microsoft y de Google es lo que más se está utilizando. Dice que muchas gracias por tu respuesta. Justamente también han implementado varias de las herramientas que tú has mencionado. Bueno, Mercedes, creo que hemos llegado al final de este encuentro. El objetivo nuestro era poderles enseñar esta nueva herramienta que estará habilitada para todos nuestros colegios compartir durante el mes de mayo.
Repito el proceso que vamos a llevar. La próxima semana ustedes estarán recibiendo información y luego sus coaches estarán contactándolos para poder programar la capacitación de esta nueva herramienta y resolver más a detalle todo esto que Mercedes nos ha compartido hoy, muy bien de parte de ella. Y luego, a partir de la segunda, tercera semana de mayo, pues ustedes irán visualizando paulatinamente los banners que los van a direccionar a esta herramienta y por supuesto que como siempre los hemos acompañado cuando implementamos algo nuevo, estaremos ahí para seguir aprendiendo. Si de algo podemos estar seguros, todos los clientes de Santillana Compartir, es que no somos los mismos desde que hemos empezado esta aventura y que ahora con toda la contingencia seguimos creciendo y eso es lo maravilloso de la educación. Siempre estar creciendo cada día. Muchísimas gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros, por haber ajustado el tiempo y la diferencia horaria, ¿verdad? Ya es muy, muy tarde, pero te agradecemos mucho el poder haber hecho ese ajuste para nosotros. Muchísimas gracias a todos y estarán recibiendo la presentación en breve. Así también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde van a poder consultar nuevamente esta webinar. Te doy un espacio, Mercedes, para que te puedas despedir. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad, aunque sea la diferencia horaria, es un placer. Estos encuentros me parecen maravillosos. Y gracias a Patti y a Vanessa por darme también esta oportunidad de compartir este proyecto tan bonito con todos ustedes. Y bueno, pues cuídense. Es una situación difícil, pero bueno, con mucho ánimo y mucha fuerza desde aquí para superarlo y saldremos de esta. Así será, Vane, muchas gracias. Ahí ustedes están viendo a Vane, nuestra coordinadora de formación docente, quien dirige a todo el equipo de coaches que trabaja muy de la mano con ustedes y estuvo en todos los controles. Muchísimas gracias, Vane, por todo tu apoyo. Un placer, qué gusto verlas a las dos y qué gusto haberlos tenido a todos ustedes aquí. Sí, un placer, la verdad es que sí. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Nos estamos hablando siempre. Chao. Bye.